Ahora ya voy a analizar la oración según todo lo que aprendimos desde el complemento indirecto, el complemento agente y también los complementos circunstanciales. Vamos a aplicar ya en nuestra oración. La primera oración nos dice: Mariano y Luis van al instituto en moto. Lo primero que voy a hacer es hallar mi sujeto y predicado. Veo que estoy hablando de Mariano y Luis, entonces marco como mi sujeto. Voy a nombrar abajo con una S y veo que tengo dos núcleos, Mariano y Luis, porque son dos personas de los que estoy hablando en esa oración, entonces tengo un sujeto compuesto. A partir de van al instituto en moto sería ya mi predicado y voy a subrayar siempre el predicado hasta el final. Y voy a nombrar el predicado acá al último con una P. Luego voy a buscar cuál es mi verbo. Y encuentro que van es el verbo, viene del verbo venir. Entonces voy a nombrar acá verbo. ¿Qué clase es cuando indica una acción? Es un verbo predicativo. Nombrar verbo predicativo. Por lo tanto, cuando tenemos un verbo predicativo en el predicado, va a poder ser nuestro núcleo también. Luego ya vamos a ver las preguntas que nos presentan cada complemento que estuvimos estudiando. Y dice, van al instituto en moto. Al instituto me está indicando un lugar. Entonces voy a hacer la pregunta, ¿dónde van al instituto? Tengo un complemento circunstancial de lugar. Vuelvo a mirar entre mis complementos para poder encontrar qué pregunta hace a en moto. Por ejemplo, ¿en qué van en moto? Entonces veo que tengo un complemento circunstancial de medio. Si pueden ver ahí. Luego, cuando tenemos un verbo predicativo, el predicado pasa a llamarse verbal. Con una B, tengo un solo núcleo del predicado, por lo tanto tengo un predicado verbal simple. Así tendría que quedar la oración analizada. Miramos que aquí teníamos una serie de cosas que teníamos que hallar dentro de la oración. En este caso, esta oración no tiene complemento directo, por lo tanto no va a hacer falta hallar la voz pasiva o pasar la oración a la voz pasiva. Pasamos a la siguiente oración. Lucas vino a casa en bicicleta. Vemos que Lucas es nuestro sujeto simple. Marcamos como nuestro núcleo. A partir de vino a casa en bicicleta ya sería nuestro predicado. ¿Cuál es el verbo? Vino. Entonces voy a nombrar verbo predicativo y es a la vez mi núcleo del predicado. ¿Dónde vino? A casa. Complemento circunstancial de lugar. ¿En qué vino? En bicicleta. Vuelvo a tener un complemento circunstancial de medio. Lo importante es reconocer cada pregunta que nos hace nuestro complemento para poder así hallar más fácilmente. Y cuando tenemos nuestro verbo predicativo, el predicado es verbal simple. Y allí termina nuestro análisis. Esta oración tampoco requiere de pasar a la voz pasiva. Juan vio a su madre. Juan, sujeto
sujeto simple porque solamente de Juan estoy hablando. Vio a su madre, predicado. Verbo vio, verbo predicativo, verbo transitivo también. ¿A quién vio? A su madre. Complemento directo. Recordemos que si a continuación del verbo ya hacemos la pregunta ¿a quién? Siempre va a ser un complemento directo. Pero si antes se encuentra una frase o un sintagma nominal después del verbo y luego vuelve a responder a quién la pregunta, allí sí sería complemento indirecto.